Hay fases en la espera del milagro que nadie describe con precisión, pero que todo el que espera lo suficiente conoce. La primera es la fase de la fe entusiasmada, donde la expectativa está alta y el milagro parece cercano, donde se ora con intensidad y se declara con convicción, y se comparte la expectativa con quienes están cerca porque la certeza de que viene es genuinamente real. La segunda es la fase de las dudas que empiezan a aparecer, donde la demora comenzó a producir preguntas que al principio no existían, donde la fe se sostiene pero con más esfuerzo del que requería antes. La tercera es la fase de renovar la fe deliberadamente, donde se buscan recursos, se leen testimonios, se regresa a los versículos que sostuvieron la expectativa al comienzo y donde algo se recupera, aunque ya no sea exactamente igual que al inicio. Y hay una cuarta fase que pocas personas nombran directamente, la fase donde ya se pasó por todas las anteriores más de una vez, donde la renovación de la fe ya fue hecha tantas veces que el proceso mismo de renovarla produce su propio cansancio, donde firme ya no significa la postura sólida e inamovible que la palabra evoca en los momentos de abundancia. Significa simplemente no haber caído todavía. Seguir en pie, no porque todo esté bien, sino porque rendirse sería peor. Hoy es sábado, 2 de mayo. Y si llegas a esta mañana en esa cuarta fase, la de quien sigue firme, sin la energía de ninguna de las fases anteriores, este espacio es para ti. Amigo, amiga, lo que describes no es falta de fe, es fe que sobrevivió al proceso. Y la fe que sobrevivió al proceso completo tiene algo que la fe de las primeras fases no tiene. Tiene historia, tiene la textura de quien eligió seguir, aunque no siempre se sintiera como elección. Y ese tipo de fe, la que siguió en pie cuando hubiera sido comprensible no seguirlo, es exactamente la que la Escritura llama madura. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, declara que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Perfectos y cabales, no los que nunca dudaron, los que atravesaron el proceso completo y siguieron. Hoy venimos a encontrar la firmeza que no depende de la energía de las fases anteriores. Antes de comenzar la oración, escribe en los comentarios con lo que tienes disponible hoy, que puede ser menos de lo que había antes, pero que es suficiente. Señor, me mantengo firme mientras el milagro llega. No como declaración de que ya lo ves cercano, como la decisión de no caer, aunque la espera haya durado más de lo que esperabas. Tómate un momento para darle me gusta a este video y suscríbete al canal para acompañarnos cada mañana en este camino de oración. Aquí la firmeza cansada de la cuarta fase es tan bienvenida como la firmeza entusiasta de la primera. Aquí llegamos con lo que quedó después del proceso completo y encontramos al Dios que honra a los que siguieron en pie. Comparte esta oración con alguien que hoy está en la cuarta fase de la espera de su milagro, porque necesita saber que seguir en pie cuando la energía de las fases anteriores ya no está disponible es el acto de fe más maduro que existe. Ahora preparemos el corazón y entremos juntos a la presencia del Señor. Señor, mi Dios y mi Padre, en este sábado, 2 de mayo, vengo ante ti con algo que me cuesta describir completamente porque requiere ser honesto sobre el estado de la espera en este momento. Llevo tiempo esperando el milagro que necesito. He pasado por las fases, la expectativa entusiasta al comienzo, las dudas que llegaron con la demora, los periodos de renovación de la fe, y ahora estoy en un lugar diferente a todos esos. No sé exactamente cómo llamarlo, solo sé que firme en este momento significa algo diferente a lo que significaba antes. Significa seguir en pie, que es menos glorioso de lo que la palabra sugiere, pero que es genuinamente real. Señor, vengo a traerte ese estado hoy.
no la versión más presentable de mi firmeza, la que quedó después de todo el proceso. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 109, versículo 22, que estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Esa honestidad del salmista sobre el estado interno no lo aleja de Dios, lo acerca. Señor, que la honestidad sobre el estado de mi firmeza también me acerque. Que no tenga que presentarme con más de lo que tengo para ser recibido por el Dios que recibe exactamente lo que hay. Padre amado, quiero hablarte hoy sobre lo que significa específicamente que el milagro tarde, porque hay una diferencia entre esperar un milagro que no ha llegado todavía y esperar un milagro que tarda. La primera es la espera ordinaria. La segunda es la que ya superó el tiempo que uno esperaba que tomara y que sigue sin llegar. Y esa segunda espera, la de la tardanza, tiene una presión específica que la primera no tiene. La presión de la pregunta que el tiempo produce. No la pregunta de si el milagro vendrá algún día. La pregunta de si todavía es correcto seguir esperándolo de la manera que se ha esperado hasta ahora. Señor, que pueda sostener la firmeza en la tardanza sin que la pregunta que la tardanza produce destruya lo que la espera construyó. Tu palabra declara en el libro del Habacuc, capítulo 2, versículo 3, que aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espérala porque sin duda vendrá, no se tardará, sin duda vendrá. Esa certeza sobre el cumplimiento que no miente es el fundamento de la firmeza en la tardanza. No la certeza de que ya llegó, la certeza de que vendrá. Y esa certeza, aunque el tiempo transcurrido la haga más difícil de sostener, no cambia porque la tardanza sea más larga de lo esperado. Señor, también traigo ante ti algo sobre lo que la tardanza del milagro revela sobre la calidad de la fe. Porque hay algo que la tardanza prueba que la llegada rápida no puede probar. La fe que recibe el milagro rápidamente fue probada en un periodo corto. La fe que se mantiene firme mientras el milagro tarda fue probada en un periodo más largo y más costoso. Y esa fe probada en el tiempo tiene una calidad diferente, no superior en sentido moral, diferente en su profundidad, en su historia, en lo que conoce sobre el carácter de Dios, que la fe que no esperó durante tanto tiempo todavía no conoce de la misma manera. Tu palabra declara en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, mucho más preciosa que el oro. La fe que fue probada en la tardanza del milagro tiene un valor que solo se comprende completamente cuando se mira desde el lado del cumplimiento. Señor, que pueda sostener ese valor aunque en el proceso de la espera no siempre sea visible con claridad. Padre, en este sábado, 2 de mayo, también coloco ante ti algo sobre la firmeza específica que el sábado puede renovar cuando el milagro tarda, porque el sábado tiene una función que los demás días no tienen de la misma manera. Es el día del reposo deliberado, del encuentro con Dios, antes de que la semana vuelva a exigir. Y cuando el milagro tarda, el sábado puede ser el momento de la semana donde la firmeza recibe algo que los demás días no siempre pueden dar. El espacio de detenerse genuinamente ante Dios con lo que la semana dejó en la espera. Sin la presión de las demandas ordinarias, con la disponibilidad de recibir lo que la semana no tuvo espacio de dar. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 84, versículo 5, que bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos.
Esas fuerzas que tienen en Dios su fuente son las que el sábado puede reponer para la semana que viene. Señor, que este sábado sea el día donde las fuerzas para seguir firme mientras el milagro tarda sean repuestas desde la fuente correcta, no desde el esfuerzo de voluntad de seguir teniendo fe, desde el encuentro real con el Dios, que es la fuente de la firmeza. Señor, también traigo ante ti algo sobre los modelos bíblicos de quienes se mantuvieron firmes mientras el milagro tardaba más de lo que cualquiera habría esperado. Abraham, que esperó 25 años desde la promesa hasta el nacimiento de Isaac. Ana, que esperó durante años mientras su angustia por el hijo que no llegaba se intensificaba cada temporada de festividades. Job, que esperó en el sufrimiento sin entender el propósito hasta que Dios habló desde el torbellino. En cada uno de esos casos, la tardanza no fue un error en el plan. Fue parte del proceso que produjo algo en quien esperaba que la llegada rápida no habría producido. Tu palabra declara en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 12 al 15, que no seáis indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa, por la fe y la paciencia. No solo por la fe sostenida en la paciencia de la espera prolongada. Señor, que pueda ser de los que heredan las promesas porque eligieron la fe y la paciencia, aunque la tardanza hiciera más difícil la segunda. Señor, también traigo ante ti algo sobre la diferencia entre rendirse y descansar en la espera. Porque hay una postura que puede confundirse con rendirse, pero que en realidad es diferente. La postura de quien soltó la carga de producir el milagro por sus propias fuerzas, que dejó de cargar la responsabilidad del resultado como si dependiera de la intensidad de su esfuerzo espiritual, que descanso de la presión de generar la fe suficiente para que el milagro llegue. Esa postura no es rendición, es el descanso del que confió completamente en el que sí puede producir el milagro. Y ese descanso, paradójicamente, puede ser la postura donde el milagro que tardaba finalmente llega. Tu palabra declara en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29, que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso del alma en el yugo de Jesús es la descripción de la postura que no carga la responsabilidad del resultado. Señor, que pueda encontrar ese descanso en este sábado. No el descanso de quien dejó de creer, el descanso de quien confió completamente el resultado en las manos del que puede producirlo. Señor, también traigo ante ti algo sobre la soledad específica de la cuarta fase. Porque hay una soledad que se produce cuando uno está en la cuarta fase de la espera y que está rodeado de personas que están en la primera o la segunda, que todavía tienen la energía de las fases tempranas, que preguntan con entusiasmo cómo va la situación y cuya expectativa sobre la respuesta no coincide con el estado real de quien lleva mucho más tiempo en el proceso. Y esa distancia entre la fase de los que preguntan y la fase de quien responde puede producir una soledad silenciosa, la de quien no puede compartir completamente el estado real de la espera con quienes no lo comprenderían desde adentro. Señor, que en esa soledad de la cuarta fase pueda encontrarte de manera específica. Tu palabra declara en el libro de los Salmos, capítulo 142, versículo 3, que cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Conociste mi senda, no desde afuera y desde lejos, desde adentro y desde cerca. El Dios que conoce la senda de quien está en la cuarta fase no necesita que se le explique lo que significa estar ahí. Lo conoce. Y ese conocimiento íntimo de la senda es en sí mismo una forma de compañía que la soledad de la cuarta fase necesita y que solo Dios puede dar.
Padre, también coloco ante ti algo sobre la firmeza como acto de resistencia activa y no solo como estado pasivo. Porque hay una comprensión de la firmeza que la convierte en algo estático, como si seguir firme significara simplemente no moverse, no ceder, no colapsar, y hay algo real en esa descripción. Pero hay otra dimensión de la firmeza que es más activa, la resistencia deliberada al movimiento que el proceso de la tardanza produce hacia la rendición. Cada vez que la tentación de soltar la espera llega y es elegido no hacerlo, esa elección es la firmeza activa, no la ausencia de movimiento, la decisión de moverse en la dirección contraria a la rendición. Tu palabra declara en el libro de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9, que al adversario resistid firmes en la fe. Ese resistir activo implica que algo está intentando mover la fe y que la firmeza es la respuesta activa de quien eligió no ser movido. Señor, que la firmeza de este sábado sea de esa clase. No la quietud pasiva de quien no tiene energía para moverse en ninguna dirección. La resistencia activa de quien tiene suficiente para elegir no ceder, aunque el proceso de la tardanza siga produciendo presión en esa dirección. También traigo ante ti en este día algo sobre lo que la tardanza del milagro puede revelar, sobre lo que se esperaba que el milagro produjera. Porque hay momentos en la espera prolongada donde la honestidad más profunda puede revelar algo que al comienzo no estaba completamente articulado, que lo que se esperaba del milagro no era solo la resolución de la situación, era algo más, la validación de que la fe tenía razón, la confirmación de que el tiempo invertido en la espera valió la pena, la prueba visible de que Dios actúa en la vida de quien confía en Él. Y cuando el milagro tarda, parte de lo que duele no es solo la situación que no cambió. Es la sensación de que esas otras cosas que se esperaban del milagro también siguen sin confirmación. Señor, que puedas separar lo que genuinamente pertenece al milagro de lo que uno le añadió inconscientemente. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 62, versículos 1 y 2, que en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No seré sacudido mucho. Es en Dios solamente habla de una concentración de la expectativa que va más allá de lo que el milagro puede dar. La validación, la confirmación, el descanso profundo del alma no vienen del milagro, vienen de Dios. Y Dios está presente, aunque el milagro todavía no. Señor, también intercedo en este sábado por todos los que oran junto a mí en la cuarta fase de sus propias esperas. Hay personas que llevan años esperando milagros que no llegaron todavía, que pasaron por todas las fases múltiples veces, que llegaron a este sábado con la firmeza que queda después de todo eso. Señor, que el mismo Dios que honra la fe que perseveró sea real para cada uno de ellos hoy. Que nadie se vaya de esta oración con la sensación de que su cuarta fase es señal de una fe de segunda categoría. Que todos encuentren aquí la confirmación de que la fe que sobrevivió al proceso completo es exactamente la que Dios llama madura y la que Él honrará con el cumplimiento que viene. Decreto en este sábado, 2 de mayo, que la firmeza que tengo hoy, aunque diferente en calidad a la que tenía al comienzo, es real. Que seguir en pie después del proceso completo de la espera prolongada es exactamente lo que Dios honra, que el milagro que tarda tiene una fecha en el calendario de Dios y que la tardanza no cancela esa fecha, y que el Dios que honra a los que esperaron en fe y en paciencia, también honrará a quien está eligiendo hacerlo en este sábado 2 de mayo. Tu palabra declara en el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo, no en el tiempo que uno esperaría, en el tiempo de Dios.
Y el no desmayar en el camino hacia ese tiempo es exactamente lo que estás haciendo en este sábado, aunque te cueste más que al comienzo. Señor, que ese a su tiempo sea lo que sostendrá la firmeza de este sábado, no la certeza de cuándo llegará, la certeza de que llegará. Señor, también traigo ante ti algo sobre la manera en que la tardanza del milagro puede producir profundidad en el conocimiento de Dios que la llegada rápida no produce, porque hay aspectos del carácter de Dios que solo se conocen en el proceso prolongado de esperarlo. La fidelidad de Dios se puede declarar desde la teoría, pero se conoce en la experiencia de quien lo esperó durante suficiente tiempo como para poder decir que el Dios que siguió siendo fiel durante todo el proceso es fiel de una manera que las palabras no alcanzan a describir completamente. Y esa clase de conocimiento tiene un valor que ningún atajo puede producir. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 116, versículos 1 y 2, que amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, y en mis días le invocaré. Ese amor que viene de haber sido escuchado, de haber invocado en todos los días del proceso, de haber encontrado que Dios escuchó, aunque el resultado todavía no llegara, es el tipo de amor que la tardanza puede producir cuando se habita con fe. Señor, que el proceso de la espera prolongada haya producido en mí ese conocimiento más profundo de ti. Que la tardanza del milagro no sea solo un periodo de privación, sino el contexto donde te conocí de maneras que no habrían sido posibles si el milagro hubiera llegado antes. Padre, también coloco ante ti algo sobre la declaración de fe que tiene más valor cuando cuesta más hacerla. Porque hay declaraciones de fe que son relativamente fáciles, las que se hacen cuando la situación confirma lo que se declara, cuando el milagro llegó y la fe se declara desde la evidencia visible. Esas declaraciones son reales y tienen su valor, pero hay otras declaraciones que cuestan más. Las que se hacen cuando la situación no confirma lo que se declara, cuando el milagro todavía no llegó y la fe se declara de todas formas. Desde la cuarta fase, desde el cansancio de la espera prolongada, esas declaraciones tienen un peso diferente, un valor diferente, una autenticidad que la facilidad no puede producir. Tu palabra declara en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, que aunque él me matare, en él esperaré. Esa declaración de Job no vino desde la abundancia. Vino desde el punto donde todo lo que podría sostener la fe desde afuera había sido removido, y sin embargo la fe persistió, no como sentimiento, como decisión. Señor, que la firmeza que elijo en este sábado tenga algo de esa calidad, no la que declara desde la evidencia que la confirma, la que declara aunque la evidencia no acompañe todavía, y que esa declaración sea recibida por el Dios que honró la fe de Job con una restauración que superó lo que había antes del proceso. Señor, finalmente elijo en este sábado 2 de mayo renovar la declaración de que el milagro que espero viene, no porque la tardanza no sea real, sino porque el carácter del Dios al que espero es más real que la tardanza, y que la firmeza que elige hoy, con todo lo que la espera prolongada dejó en ella, sea el testimonio más honesto que puedo dar de que hay algo en lo que confío que no depende del estado de las circunstancias para ser verdadero. Señor, elijo darte gracias en este sábado por el milagro que todavía no vi llegar, no con la gratitud fácil del que ya lo recibió, con la gratitud más costosa y más profunda del que eligió ser agradecido antes de recibirlo. Porque el hecho de que todavía no llegó no cambia nada sobre el carácter del Dios que lo producirá. Sigue siendo fiel, sigue siendo poderoso, sigue siendo el Dios que honra a los que perseveran. Y esas verdades merecen gratitud independientemente del estado de la espera.
Señor, también traigo ante ti algo sobre la postura del corazón en los sábados de la cuarta fase, porque hay una calidad de sábado que la cuarta fase puede producir si se lo permite. Un sábado donde el peso de la espera prolongada encuentra en el reposo del día no el alivio superficial del que no piensa en lo que pesa, sino el alivio genuino del que lo trae a Dios con honestidad y que desde ese acto de traer encuentra algo que el peso solo no produce: la paz que sobrepasa el entendimiento, el descanso del alma que solo viene de haber encontrado genuinamente a Dios con lo que hay. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 92, versículos 1 y 2, que bueno es alabar al Señor y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Ese anunciar la misericordia en la mañana y la fidelidad en la noche es exactamente el ritmo del sábado de la cuarta fase. La mañana que reconoce la misericordia de Dios, aunque el milagro no haya llegado. La noche que declara la fidelidad de Dios, aunque la tardanza continúe. Y en ese ritmo, algo que la cuarta fase necesita y que el propio esfuerzo no puede producir. Padre, que este sábado 2 de mayo sea el sábado donde la firmeza en la cuarta fase fue renovada desde la fuente correcta, no desde el esfuerzo de voluntad de seguir creyendo, desde el encuentro real con el Señor de paz que da paz en toda manera, y que desde esa renovación la semana que viene sea vivida con algo que este sábado restauró. La certeza de que el milagro que tarda también tiene su fecha en el calendario de Dios, y que seguir firme hasta esa fecha es exactamente lo que la fe madura hace. Al levantarme de esta oración quiero hacerlo con algo concreto para este sábado y para la semana que viene. No con todo resuelto, con la firmeza renovada de quien encontró al Dios de la paciencia en este momento de la espera. Tu palabra declara en el libro del Salmo, capítulo 27, versículo 14, que espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Ese aliéntese tu corazón no es la instrucción de quien no sabe lo que cuesta, es la de quien sabe exactamente lo que cuesta y que por eso la da. Señor, que el corazón que llegó a este sábado en la cuarta fase de la espera encuentre aquí el aliento que lo sostendrá hasta que el milagro que esperabas finalmente llegue. Amigo, amiga, lo que estás haciendo al seguir firme mientras el milagro tarda, aunque ya no tenga la energía de las primeras fases, es uno de los actos de fe más reales que existen, no el más dramático, el más maduro, el más probado, el que tiene detrás de sí la historia completa del proceso y que eligió seguir de todas formas. Y ese acto de fe, con toda la historia que lleva, es recibido por el Dios que ve no solo el estado de la firmeza hoy, sino el camino completo que se recorrió para llegar aquí. Vuelve a los comentarios y escribe nuevamente: Señor, me mantengo firme mientras el milagro llega. Que esa declaración sea el ancla de este sábado y del fin de semana. Que cuando la tardanza intente ser el dato más presente, la recuerdes. Que la firmeza que eliges hoy no es la última. Es el eslabón que lleva al siguiente, y el siguiente al que lo sigue, hasta que llegue el eslabón donde la cadena de la espera se convierte en la cadena de la celebración. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y comparte esta oración con alguien que hoy está en la cuarta fase de la espera de su milagro. Porque hay personas que necesitan saber que esa fase tiene nombre, que Dios la conoce y que seguir firme desde ella es exactamente lo que Él llama fe madura. Antes de cerrar, libero sobre tu vida la bendición que declara el libro de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Que ese Señor de paz esté con la firmeza cansada de este sábado 2 de mayo.
Que la paz que Él da no dependa de que el milagro ya llegó para estar disponible. Que esté presente ahora en la tardanza, en la cuarta fase, en el estado más honesto que la espera prolongada produce, y que esa paz sea la señal de que el Dios que honra la fe, que perseveró, también está presente en este momento de la perseverancia. Que el milagro que tarda llegue, en el tiempo de Dios, de la manera de Dios, más completo de lo que la espera prolongada podría haber anticipado. Y que cuando llegue, la profundidad de la alegría sea proporcional a la profundidad del proceso que precedió a su llegada. Permanece firme, no en tus fuerzas, sino en la fidelidad del que prometió. Y recuerda que la fe que sobrevivió al proceso completo de la espera es exactamente la que recibe lo que prometieron los que no pudieron esperar hasta verlo llegar. Que el milagro que tarda llegue a quien se mantuvo firme en la cuarta fase, y que cuando llegue, la profundidad de la alegría sea proporcional a la profundidad del camino que fue recorrido para estar presente cuando llegó, en el nombre de Jesús. Amén.